Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor, se le escucha. Muy bien. Esperemos unos 2 minutitos, que solo hay para ver si entra alguien más, unos 2, 3 minutitos y ya comenzamos, ¿ya? Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan todos con claridad? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Buenas doctor, noches. sí se le escucha. Ya. Buenas noches. Ya, ok, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con las clases del día de hoy. Continuando con el cronograma de la docencia, nos toca hoy la patología cervical y de endometrio. Antes de comenzar les voy a explicar, vamos a hablar acerca de las partes normales y cómo realizamos la exploración o recordar cómo se hace la exploración en este caso del cervix. Para realizar en este estudio, una de las cosas que tenemos que tener presente para poder realizar el estudio del cervix, no es conveniente realizarlo por vía abdominal, sino tiene que ser obligatoriamente con transductor, endocavitario, el cual para poder realizarlo para estudiar el cervix y el endometrio, tenemos que hacer unos ciertos giros o ciertos movimientos para poder visualizar completamente. En este caso vamos a hablar primero del cervix, para que tengamos esta figura, como le ven aquí en el cervix, esta figura, que vamos a poder visualizar completamente el cervix. El cervix en este caso es un cervix normal. ¿Cómo lo hacemos? Si aquí mirando aquí la imagen aquí que tengo aquí, por eso le puse en esta diapositiva la imagen para que sea lo más didáctico posible. El transductor lo vamos a ingresar desde la vulva, vamos a penetrar. Tenemos que dar siempre visualizando a la pantalla. Nosotros debemos estar viendo la pantalla, el cual ingresamos y vamos visualizando las estructuras que estamos ahí viendo. Vamos a ver una parte hiperecogénica que va a ser la síntesis del pubis y vamos entrando. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que la vejiga tiene que estar vacía, ¿no es cierto? La vejiga tiene que estar vacía. Y cuando ingresamos hasta el fondo, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que regresar un poco, 2 centímetros para atrás y mover hacia arriba y hacia abajo para poder nosotros libremente poder encontrar las imágenes. Aquí didácticamente, en esta imagen, que pueden visualizar, la punta del transductor llega casi en la parte inferior de la vejiga. Si nosotros a esta imagen, como lo ven aquí, hacemos un levantamiento de la parte posterior como que aquí está la flecha, levantamos el transductor, el haz de sonido, miren hasta por dónde va a ir. En este caso nosotros queremos estudiar solamente el cervix, y si levantamos, vamos a tener visualizado esta imagen de aquí, longitudinal.
Y ahora, queremos hacer transverso, solamente giramos 90 grados contra las manecillas del reloj o hacia nuestro lado, que la muesca esté hacia nuestro lado, movemos y ya tenemos el corte transversal. Recuerden que para el estudio de aquí del cervix solamente es vía endocavitaria, con transductor endocavitario. La región que vamos a estudiar es el cervix, es en esta posición de aquí. Y nosotros hacemos lo contrario, levantamos y vamos a ver todo el útero, ¿no? Pero ahora vamos a visualizar solamente el cervix, que es de esta manera. En esta imagen no se visualiza muy bien, pero aquí se supone que es un corte transversal y solamente se lo realiza girando el transductor 90 grados contra las manecillas del reloj o hacia la izquierda, hacia el lado que estamos nosotros. Bueno, una de las primeras patologías que vamos a ver aquí en el cervix es una de las más comunes, es benigna, y muchas de nosotros nos podemos haber visto en las consultas, y no siempre y cuando las encontramos es simplemente un hallazgo, que son los quistes de Nabot. Son quistes de retención mucinosos, son líquidos, un líquido algo espeso, gelatinoso. Son asintomáticos completamente. Muchas dicen una sensación de plenitud cuando son muy grandes o son algunos, pero bueno, por lo general esto no es muy común. Y oscilan del tamaño de unos pequeños milímetros hasta unos 4 centímetros aproximadamente. Se producen cuando el epitelio escamoso crece sobre el epitelio columnar. Esto quiere decir que el epitelio tapona el tejido, bloqueando de esta manera el drenaje de la glándula. Y por eso es lo que se produce estos quistes, como les mencioné, son benignos. A veces se los puede visualizar por vía con espéculo, cuando hacemos una especuloscopía, podemos visualizar en el cervix estos quistes de Nabot. Como les mencionaba, son benignos, pero a veces los pacientes se inquietan, se asustan por eso y tenemos que explicarles lo que tienen. Pueden ser únicos o múltiples, como aquí menciona el diagnóstico incidental. Por ultrasonido, la característica específica, ya saben, como cualquier quiste, son anecogénicos, y como todo quiste, que producen ¿alguien me puede decir que la característica del quiste es que produce? Con refuerzo posterior. Refuerzo posterior, sí. Eso es lo que nos va a caracterizar el quiste. Y como les mencionábamos nosotros en las clases pasadas o en las prácticas también, todos los quistes van a dar esa característica, sea donde esté. Entonces, el refuerzo posterior que va a tener, como es un quiste, no van a ser avasculares, con un Doppler no se va a visualizar nada. Ocasionalmente tienen ecos internos, no es muy común que tengan ecos internos, como miren este de aquí, presenta un eco interno. A veces lo producen es porque se infectaron, que es muy poco frecuente, o ya son muy viejos, o ya son quistes de Nabot de mucha data, entonces pueden ser un poquito de tener ecos internos. Y también puede haber múltiples quistes, si hay uno, en el futuro puede aparecer muchos, pero bueno, no es muy frecuente que sean más de 3, más de 4. Y eso en consulta, en el momento de hacer una ecografía, lo vamos a visualizar, son fáciles de ver. Y tenemos que reportarles y indicar a los pacientes que son benignos. A veces también por vía, cuando son ya un poco, los quistes en la voz son algo grandes, la vejiga está llena y vemos en el cervix, podemos visualizar a veces los quistes de Nabot, pero por lo general, para estudiar cervix, ya saben que es endocavitario. También a veces se los visualiza con el convexo por arriba, pero en sí es con endocavitario, ¿no? Aquí hay otras imágenes más, de los quistes de Nabot. Acá en la parte inferior derecha se puede ver que en una imagen le ponen Doppler y saben que el quiste no va a producir vascularización. Si miren el endometrio en la parte superior derecha, podemos ver el cervix completo, una imagen completa del cervix, el endometrio en el centro, el quiste de Nabot
a un lado, una imagen anecogénica con refuerzo posterior. En el de la izquierda, si visualizamos bien, pudiera parecer alguna imagen irregular o lo que sea, podernos asustarnos visualizando esta imagen acá, porque no es lo mismo un quiste simple, un quiste solo, que sea regular, pero en este caso, ¿cómo nos vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a ver que es un quiste de Nabot? Porque solamente tienen la sombra acústica, ¿no? A pesar que miren la forma que nos da esto, pareciera que fuese como un tumor grande o tabicado con múltiples quistes, pero no es así. El Doppler no va a tener vascularización y va a tener este refuerzo posterior. Aquí también hay otra imagen, aunque no se lo visualiza bien, pero claramente aquí están los quistes de Nabot. Miren dónde están los quistes de Nabot. Otra de las patologías que vamos a seguir viendo aquí son los pólipos cervicales. No es muy frecuente, pero se los puede pasar. Lo más frecuente son los quistes de Nabot, pero también puede haber pólipos cervicales. Son benignos igual que los anteriores. Los pólipos cervicales son una causa frecuente de sangrado vaginal y se pueden ver mediante ecografía. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Si ven en este corte transversal del cervix, podemos visualizar el cervix entreabierto y en el centro una imagen hipoecogénica redondeada que nos puede hacer sugerencia de un pólipo. Se presentan como masas bien circunscritas dentro del canal cervical que pueden ser sesiles o pedunculadas. Pueden ser pedunculadas cuando tienen un pedúnculo que viene de otra parte o sesiles que solamente sobresalen de un solo lado. Se presentan hiper o hipoecogénicas los pólipos. Cuando se logran identificar un pedículo unido al canal endocervical, se facilita el diagnóstico diferencial con el pólipo endometrial. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Tenemos que, primero, tenemos que estar presente en medio del canal cervical. Dentro del canal cervical tenemos que ver dónde comienzan los pólipos, porque así podemos distinguir de un pólipo cervical de un pólipo endometrial. ¿Por dónde comienzan? Y como menciona aquí en la diapositiva, cuando son pedunculados, tenemos que ver de dónde comienzan para poder distinguir de qué parte del pólipo. Porque si hacen una especuloscopía, podemos visualizarle que puede salir por ahí y tenemos que buscar de dónde vienen, si es del cervix o si es del endometrio. Una de las cosas también que casi se me pasa, una cosa de las que es patognomónico de un pólipo es si ponemos Doppler, se va a visualizar el vaso nutricio o la vascularización en el Doppler, ¿no? Esto es una de las cosas que tenemos que dar presente en los pólipos. También es poco frecuente un mioma cervical. Se produce en 8% de los casos. Lo que le caracteriza es un mismo mioma que al terminar el conducto, un mioma que se ha producido en el miometrio, ha podido filtrarse o ha podido migrar hacia el cervix y se puede visualizar en esa parte, ¿no? Si nos pasa eso, es poco frecuente que pase, pero al momento de poner el espéculo vamos a ver el examen físico, se puede visualizar una tumoración ahí y vamos a pensar que es un pólipo. Entonces, lo que distingue es la ecogenicidad, que va a ser más hipoecogénica, en cambio en el pólipo va a ser más hiperecogénica, y va a tener un vaso nutricio, ¿no? Y bueno, eso es más para que nosotros sepamos distinguir, pero es muy poco frecuente que vaya a pasar esto. Otra de las patologías que tenemos que tener presente en nuestra práctica diaria es el cáncer cervical. Sabemos que clínicamente el diagnóstico del cáncer cervical es netamente, el que pone el membrete es
anatomía, anatopopatológico de la histología. Es lo que distingue cuál es el diagnóstico específico de cualquier tipo de cáncer. Pero con ecografía nos podemos darnos cuenta después de tener un cuadro clínico. Al momento de realizar nosotros nuestra exploración, vamos a visualizar a nivel de cervix una imagen hipoecogénica o isoecogénica. Nos puede producir un hidro o hematometra, como se encuentra en el cervix, puede taponar el flujo libre de la menstruación y puede producir un hematometra. Se puede emplear para estadificar. Una de las cosas que en los tumores lo que que tenemos que tener presente es cuando la invasión tumoral en la vagina, que puede tener, como cualquier otro tumor, órganos adyacentes, invadirlos. Y una de las características que tenían que revisar cuando tengamos esto, una sospecha, es no olvidar de revisar los riñones, ¿no? Por las metástasis. Miren estas imágenes. Esta imagen superior. Aquí está una especie de tumoración, una masa hipoecogénica que está a nivel del cervix y podemos visualizar, aquí está el útero, el endometrio, y no visualizamos el cervix ni tampoco el canal cervical. No se visualiza, pero tenemos una masa en ese lugar. Miren las de abajo, de igual forma. Hay una masa, algo homogénea. Son similares las características que tienen esto. Pero puede también, otra de las características de los tumores, en este caso, es que al Doppler vamos a ver cómo la vascularización está en el centro de la tumoración. Y podemos sospechar, sabe, que estamos en presencia de un tumor. Aparte de eso que va a tener la clínica, las personas por lo general el cáncer de cervix se produce en las personas, en las mujeres que tienen ya más de 30 o más de 40 años. Va a haber sangrado, puede haber dolor, entonces puede haber el antecedente de tener conificaciones, o en el momento de hacerse el Papa Nicolau ya era positivo. Pero hagamos cuenta de que llegó una paciente que solamente con dolor, que no se hacía Papa Nicolau, un poco de sangrado, y nosotros realizamos la ecografía y visualizamos estas imágenes. Yo tengo justo antes de que comience la pandemia, cuando hubo el caso cero, yo diagnostiqué diagnosticar como tal, ¿no? Pero justo un mes o 3 semanas antes del caso cero, yo diagnostiqué de rutina. Llegó así mismo a la consulta por un pequeño dolor y que tuvo un sangrado. Le hice la ecografía y visualicé una imagen. Era similar a la que está el Doppler, pero también tenía una especie de quiste, parecía un quiste de Nabot. Pero tenía una masa ahí y tenía sangrado. Lastimosamente la paciente falleció porque comenzó todo el problema todo se cerró, por eso es una anécdota que nunca me voy a olvidar. Todo se paralizó en el país en esa semana, si recuerdo. Y la paciente de ese mismo día que llegó el caso cero, fue que le dijeron que tenía cáncer de cuello uterino. Todo se paralizó y no pudieron operarle, no pudieron hacerle quimio y falleció la paciente después de un mes más o menos, falleció la paciente. Entonces, bueno, es una de las anécdotas que les puedo contar y que sí, todo comenzó a partir de la clínica y una imagen en la ecografía. Miren acá, otra imagen, aquí se puede visualizar la masa, no sé si en las paredes y se visualiza cómo
todo esto lo que tiene la tumoración, la vascularización en todo ese nivel. No solamente en el cervix, sino ya también en los órganos adyacentes. Eso con respecto al cervix. Ahora, en esta imagen es quería explicarles, no sé por qué se me pasó acá y tenía que haberles puesto al principio, pero en esta imagen podemos ver cómo realizamos los cortes o los movimientos del transductor para poder visualizar las estructuras dentro de tanto del endometrio, el útero y cervix. En la primera, en la de arriba, si ven con la diferencia con la segunda, están en la misma posición, lo único que varía es levantarle o bajarle el transductor en la parte posterior. Y miren cómo se mueve. Si nosotros bajamos el transductor, va a estar indicando hacia la parte de arriba, hasta la parte superior. En este caso, el haz de sonido está cubriendo desde el útero, todo el útero, hasta la parte inferior ya no se ve, el cervix ya no se ve. Ahora levantamos un poco el transductor hacia arriba y esto de acá va a bajar, esto de aquí va a bajar. Y el haz de sonido también va a bajar. Y en este caso estamos perdiendo la parte superior del útero, el fondo del útero, y estamos visualizando el cervix. Miren, acá está más, aquí está cómo se visualiza el útero en la parte, cómo se ve la imagen. Pero en la inferior hacemos una rotación hacia el lado izquierdo del transductor, girando la muesca hacia el lado izquierdo en 90 grados. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si ven la imagen, cuando es longitudinal y cuando es transverso. Aquí podemos ver el endometrio lineal, el miometrio, y aquí al mismo tiempo estamos viendo tanto el corte transverso y ahí vemos el endometrio. Entonces eso es lo que quería indicarles para que se den cuenta. Más o menos hasta dónde va en la imagen, la ilustración de la izquierda, va hasta más o menos a dónde ingresaría el transductor y cómo se vería, ¿no? Miren acá, así está. ¿Sí entendieron esto? ¿Sí tienen bien presente? Alguien que no tenga presente o no, porque esto ya en las prácticas ya vamos a hacerlo nosotros, vamos a tener pacientes y cada uno de ustedes lo tiene que realizar y nos tienen que describir lo que visualizan. Bueno, continuamos con la clase. Aquí como podemos ver, este es el endometrio. El endometrio tiene sus características específicas que durante todo el ciclo menstrual, durante toda la vida de la mujer va a tener sus características y sus diferencias. No va a ser lo mismo una mujer en edad fértil que una mujer que ya ha dejado de menstruar. Y esas son las épocas donde nosotros tenemos que tener presente el cómo y cuándo realizar el estudio. Con las compañeras y los compañeros que estuvimos el fin de semana pasado y realizamos ecografía pélvica. Al momento de realizar la ecografía, una de las cosas que yo les explicaba y les decía era de preguntar cuándo menstruó y hace qué tiempo, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Yo les decía, les preguntaba, ¿cuándo menstruó? Les explicaba el porqué, de la importancia de la clínica antes de nosotros realizar la ecografía y les decía en ciertos casos que yo hasta le tocaba al paciente para después hacer la ecografía. A pesar que yo ya tenía la orden de la ecografía, yo tengo la orden, porque más en la orden para realizar la ecografía, veo lo que pone ahí el médico, que está pidiendo, el que está buscando, aunque a veces no hay muchos datos, le pregunto al paciente por qué le mandaron a hacer la ecografía, y le toco al paciente. Y después de eso, pregunto y para saber qué es lo que estamos buscando. Les digo ¿por qué les digo esto? Porque cuando estamos
con una paciente que se quiere hacer una ecografía X, por lo general le mandaron pongamos el ejemplo, le mandaron a hacer una ecografía transvaginal. Entonces, la paciente llega, le hacemos, quiero hacerme la ecografía, nos menciona. Y, por ejemplo, ¿por qué le quieren hacer la ecografía? Paciente, digo, tengo un sangrado. ¿Y cuándo es su sangrado? ¿Cuándo sangra? ¿Durante la menstruación? O después, o es muy abundante durante la menstruación, o cuando ya se le acaba la menstruación. Y algunas mujeres, digamos que les digan a algunas personas o pacientes, menstruo, o me sale una especie de menstruación o sangrado 4 o 5 días después de la regla o a mitad de la regla. Ah, ya. ¿Y hasta qué tiempo menstruó usted? Menstrué hasta hace 5 días. Ah, ya tengo presente en la cabeza que menstruó hace 5 días. Si menstruó hace 5 días, ¿en qué fase estaría? Alguien que me diga. Si menstruó hace 5 días, la paciente es regular. Y hace 5 días, ¿en qué fase estaría? Alguien que me diga si, aunque ahí están los nombres, ¿en qué fase estaría? Si me hago entender, por favor, alguien que me ayude. Paciente. En la fase postmenstrual. ¿Pero cómo en se la llama? primera imagen. Postmenstrual, ya, 5 días se llama fase proliferativa. Bueno, la primera imagen, postmenstrual. En los 7 días. Proliferativo sería ya. Fase proliferativa, exacto. ¿Y la fase secretora? ¿Cuándo es? Al día 14 más o menos. No, más desde Ok. La proliferativa estamos hablando justo antes 21. De la menstruación. Casi 21, exacto, 21. Entonces sí tenemos entendido esta parte de aquí. Recordar que el endometrio siempre lo vamos a medir en la parte más ancha, ¿no? Vamos a medir el endometrio en la parte más ancha de todo el endometrio que vayamos a encontrar. Miren, en este aspecto, aunque esto de aquí yo le iba a medir de esta manera. A ver, anotar. Yo le hubiese medido el endometrio está aquí, así lo hubiese hecho yo. Ahí. Así hubiese medido yo. Pero bueno, no va a hacer mucha diferencia. No medir en este lado, no en este lado, sino en la parte más ancha, ¿sí? En la parte más ancha hay que medir el endometrio. Igual miren aquí le podríamos medir de esta manera. De esta manera el endometrio. De esta manera el endometrio. No recordad que vamos a medir la parte más ancha del endometrio, ¿no? Ahora. Ya. La cavidad endometrial tiene una capa superficial y una capa basal profunda. Tiene una interfaz ecogénica en la unión del endometrio y el miometrio al nivel del diámetro anteroposterior máximo en el plano sagital. Miren, aquí podemos visualizar desde la fase proliferativa, se produce hasta los 11 días, la fase secretora a partir de los 12, y la fase menstrual que dura 5 días, ¿no? La fase menstrual, 5 días. Aquí podemos visualizar mejor estas 4 imágenes de acá abajo. En la primera, se puede decir que está en la menstruación. Está una imagen de menstruación, el endometrio es delgado. A veces se produce se puede visualizar en el centro un poco de imágenes anecogénicas, que puede ser la sangre. Ya cuando se terminó la menstruación, vamos a ver una línea, un endometrio lineal. Un endometrio lineal, una imagen hiperecogénica, bien delimitada. Si hacemos como visualizamos aquí. Vamos acá más o menos en la fase proliferativa acá. Las dos son proliferativas, ¿no? Pero en esta de aquí, el endometrio ya es más grande, más grueso. Sí podemos distinguir esta imagen de aquí, ¿no? Si vemos una imagen así como en forma de una hamburguesa o un sándwich, y en el centro tenemos una línea, en el centro visualizamos otra línea. Este es el endometrio trilaminar.
la parte distal, la parte externa está junto al miometrio. Esta es justo unos días, 1 o 2 días antes de la ovulación. Un día o 2 días antes de la ovulación vamos a visualizar esta imagen, ¿no? Esto es cuando nosotros, el que hace el reporte de la ecografía, a veces ponen en ecografía endometrio trilaminar. Este es el famoso endometrio trilaminar, donde vamos a ver estas 3 capas, ¿no? Y en el centro, una línea hiperecogénica. Eso no se van a olvidar nunca. Y después de eso viene la fase secretora. Esto de aquí se pierde esta capa de aquí se hace más hiperecogénica. Se hace más hiperecogénica y se puede visualizar en la fase secretora. Esto es cuando ya se acabó la ovulación y están unos días antes de la menstruación. Y luego continuamos con el ciclo, ¿no? ¿Por qué les explico eso? Que tengan muy presente. El diámetro, el ancho máximo que va a tener el endometrio, recordar que va a ser hasta los 14 milímetros. El ancho máximo va a ser en 14 milímetros en la fase secretora. Si tenemos un pólipo o si tenemos un pólipo, cualquier patología a nivel endometrial, viendo estas imágenes, ¿cuándo la deberíamos estudiar? ¿O cuándo le deberíamos decir al paciente que venga? ¿O cuándo es lo ideal para hacerle la ecografía al paciente? ¿En la menstruación? En la menstruación, seguro. El día 14 al día 21. 14 al 21. ¿Quién da más o quién da menos? Al terminar la menstruación. Cuando te termine de menstruar. ¿A los cuántos días? En la postmenstrual. Cuarto o quinto día. Cuarto o quinto día. Nosotros le vamos a decir al paciente cuando nosotros sospechemos de alguna patología a nivel del endometrio, sea la que sea, cualquier patología a nivel del endometrio, para poder estudiar eso, tenemos que decir que el paciente venga en cuarto o quinto día después de la menstruación. ¿Por qué? Porque todavía no se produce el endometrio trilaminar, se perdió la menstruación, ya no tiene esa descamación, esa sangre no está ahí, y tampoco no está en fase secretora. Entonces, lo ideal es al cuarto día después de la regla, es realizarle la ecografía. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene sospechamos de alguna cosa, alguna patología a nivel del endometrio, le tenemos que decir que regrese 4 o 5 días después para realizar su ecografía, ¿no? Miren, aquí están las imágenes. Estábamos hablando de la fase menstrual. ¿Y cuánto debe medir? ¿Cuánto debe medir la... No se me borra. Un momentito, borra. Ya. Aquí en la fase menstrual va a tener una longitud de 2 a 4 milímetros. En la fase proliferativa de 4 a 8 milímetros. Miren, estamos hablando de 2 fases proliferativas de aquí. Esta es cuando recién se está formando, y aquí está ya cuando prácticamente está en la ovulación. Fase proliferativa en 4 a 8 milímetros. Y esta es una fase secretora, que es la parte donde va a estar más gruesa, más ancha el endometrio. Y vamos a medir hasta 14 milímetros. Ahora, en la imagen de acá abajo, tenemos una paciente postmenopáusica que puede tener terapia hormonal, terapia de reemplazo, que a veces se les indica a las postmenopáusicas. Y la longitud máxima que debe medir ahí serán los 8 milímetros. Y máxima en 8 milímetros. Ahí el valor normal aproximadamente va a estar entre los 4 y 5 milímetros, ¿no? Pero máximo va a tener 8 milímetros. Si la paciente tiene 10, 11, 12, 13 milímetros, una posmenopáusica, ya estamos hablando de que algo está pasando ahí. Miren acá en las imágenes de acá a la derecha, en la parte superior, podemos visualizar mejor. En el centro ya está, la del medio está el endometrio trilaminar. En la primera está en la menstruación. Y la última
está en la fase secretora. Está más ancho el endometrio, está más hiperecogénica, es muy regular, y así podemos visualizarlo. Tengan presente esto, que esto es lo normal, que eso ya les dan de verdad, o les vuelvo a explicar, es para tener presente lo que vamos a explicar y sepan diagnosticar o sepan darse cuenta de las imágenes normales con las patológicas que vamos. Alguien que me diga una liñita aquí. En la fase menstrual. Fase menstrual. ¿Ya? Suficiente. Ya. Tenemos que evaluar con ecografía con transvaginal para tener una mejor resolución. El transabdominal no se recomienda para eso, con la excepción de que el útero esté muy agrandado, pero bueno, solo de forma didáctica que se le puso aquí, pero no le recomiendo. Debemos delimitar bien el borde miometrial del endometrial. Y la principal solicitud de estudio del endometrio es la hiperplasia endometrial, ¿no? Miren acá cómo está medido. Siempre en la parte más ancha vamos a medir. Aquí sí visualizan la parte inferior derecha. Aquí hay una de las cosas que nos podemos encontrar en la práctica. ¿Cómo vamos a medir si está presente líquido dentro en el endometrio? Puede ser sangre o lo que sea. Esto puede pasar en las posmenopáusicas. ¿Cómo medimos? Si se dan cuenta, se mide el endometrio en la parte, medimos arriba y abajo, y los dos sumamos, y esta es la cantidad del endometrio que vamos a reportar, ¿no? Acá, en la de aquí, existe en cambio un corte, un cambio. Parece que hay una imagen, puede ser un pólipo o puede ser más seguro un pólipo. ¿Cómo la miden? Miden la parte más ancha, ¿no? Siempre se va a medir la parte más ancha. Y en el caso de acá, si hay una cantidad de líquido, no le tomamos en cuenta el líquido, medimos una línea recta, como dice aquí la figura. Hacemos la línea y medimos las estructuras por afuera, ¿no? No medir no medir todo, sino solamente esta parte de aquí. Así se me pasa. Acá podemos ver las características de acá, esta de aquí, donde está viendo, están mirando aquí donde estoy señalando, es el endometrio trilaminar, ¿no? ¿Y cómo medimos en el caso de que exista un mioma? No vamos a tomar en cuenta el mioma que está desplazando al endometrio y lo medimos de esta manera, como está aquí. Así es como debemos medir en el caso de que exista un líquido, que exista un mioma o exista un pólipo en el endometrio que nos esté estorbando por ahí. Entonces, tener presente para medir bien, ¿no? Ya comenzando con las patologías. Una de las más comunes son los pólipos endometriales. Son sobrecrecimientos hiperplásicos de la glándula endometrial y del estroma. Son muy comunes, que se ven muy frecuentes en las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas. Tienen un bajo potencial de malignidad, saben que son muy benignas, los pólipos endometriales son benignos. Se encuentran con más frecuencia en las posmenopáusicas. Pueden ser pedunculados o de base ancha. En el 20% de los casos pueden ser múltiples. Existe predilección en las regiones púdicas y cuernal dentro del útero. Al fondo del útero es muy común ver los pólipos endometriales. Los factores de riesgo en los pólipos endometriales es la obesidad, pacientes obesas que tienen problemas de disfunción de tiroides, y se utilizan tamoxifeno. El tamoxifeno es un tratamiento en el cáncer de mama. Entonces, tener presente que si en estos pacientes podrían tener pólipos endometriales, ¿no? Son muy asintomáticos, presentan un sangrado uterino anormal de entre el 64 y 88% de los casos, pueden producir una infertilidad y tienen bajo potencial de malignidad, entre el 0.8 al 4.8%. Y una de las cosas que pueden producir infertilidad, ¿no?
Los pólipos endometriales, el mejor momento para la exploración de los pólipos endometriales es en la postmenstrual, terminando la menstruación, como les mencionaba, 4 o 5 días después de la regla. El engrosamiento endometrial es inespecífico, difuso o localizado. Tiene una característica que en los pólipos endometriales hay un borde restringente, es hiperecogénica, son regulares y siempre van a tener un vaso nutricio, como en los pólipos cervical. También van a tener aquí en los pólipos, como cualquier otro pólipo, tienen una vascularidad en el centro, ¿no? Son hiperecogénicos, son regulares. Aquí se ve claramente cómo se visualizan al Doppler, más en la inferior. Es un corte transversal donde se ve tan bien porque hay un poco de líquido en el endometrio, hay un poco de líquido que nos ayuda a visualizar bien el pólipo. Y este pólipo tiene con vascularización. Entonces, así como nosotros podemos decir que estamos en presencia de un pólipo endometrial. Generalmente son solitarias y homogéneas. Signo de mucosa interrumpida. Este es el signo de mucosa interrumpida. Sigue la mucosa del endometrio y se interrumpe el paso, ¿no? Rara vez es heterogénea. Su base puede ser delgada o ancha. Puede aparecer isoecogénica como un endometrio engrosado, focal, inespecífico, sin visualización de masa discreta. En este caso de aquí tienen el pólipo, ¿no? Miren acá en la imagen de acá. Tiene el endometrio y se pierde la línea endometrial y se hace una especie de una imagen redondeada, hipoecogénica, que hace perder la línea del endometrio, ¿no? Ahí estamos sospechando la presencia de un pólipo endometrial. En este caso también esta ecografía está realizada después de la regla, ¿no? Después de la regla menstrual. Pueden aparecer como un engrosamiento endometrial difuso imitando la hiperplasia endometrial. Eso es lo que tenemos que tener presente. El pólipo puede ser un diagnóstico diferencial de una hiperplasia endometrial. Ya vamos a ver las características de la hiperplasia endometrial, pero tener mucho presente eso. Ocasionalmente tienen espacios quísticos correspondientes a glándulas dilatadas llenas de líquido proteico dentro del pólipo. Es muy poco frecuente que pase, pero puede haber un poco a veces el mismo quiste presente dentro una especie de quistes pequeños donde está presente líquido, pero es muy poco frecuente que pase, pero no es nada del otro para asustarnos o preocuparnos, porque es difícil a veces visualizar, como en este caso a la izquierda. Estamos en presencia de un pólipo y hay quistes y es muy irregular. Entonces, ahí nos ayudaría un poco el Doppler y hacer los cortes, los cambios de ver la imagen en longitudinal y transversa y poniendo el Doppler para poder visualizar mejor el quiste. El pólipo. Tiene el signo de la arteria pedicular. Se puede ver un único vaso de alimentación que se extiende hasta el pólipo. Eso es lo que les mencionaba, que eso es lo que le va a caracterizar y nos podemos descartar que no sea una hiperplasia endometrial, porque miren la imagen de la izquierda, se ve el endometrio engrosado. Si nosotros medimos esto de aquí, a lo mejor tenga más de los 14, más de los 15 y estemos sospechando que tenga una hiperplasia endometrial. Le llamamos al paciente, le hacemos en el día cuarto, quinto de la regla y podemos descartar que tenga eso y ahí vamos a visualizar solamente el pólipo. Miren este de aquí, se ve el endometrio lineal y acá el pólipo que pierde la línea, hace perder la línea, en este caso está en el fondo del útero. Aquí está el vaso nutricio del pólipo. Voy a entrarlo por aquí, el vaso nutricio. Acá también podemos visualizar un pólipo endometrial. En este es un poquito más fácil porque si existe un poco de líquido, como el anterior. Aquí está el endometrio.
Revisamos el endometrio. Se pierde las características del endometrio por la presencia del pólipo y un poco de líquido. Y el mismo líquido nos hace se puede dividir con atipia y sin atipia. Son complejos adenomatosos. Es una proliferación de las glándulas de tamaño de forma irregulares con un aumento de las proporciones de la glándula y del estroma en comparación al endometrio proliferativo normal. Es un aumento de la masa de las glándulas, lo que hace que se visualice o se vea muy, muy grande el endometrio. Va a ser una imagen hiperecogénica, muy regular. Y eso tiene que tener estas características porque nos van a hacer diferenciar con las otras patologías. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad creciente, la terapia, si un paciente ha recibido terapia con estrógenos, si recibe terapia con tamoxifeno, si ha tenido una menarquia temprana, las niñas, las pacientes que han menstruado 10, 11, 12 años, las pacientes con menopausia tardía después de los 55, las nulíparas, el síndrome de ovarios poliquísticos, la obesidad, la diabetes mellitus, tumores secretores de estrógenos, el síndrome de Lynch, que es un cáncer colorectal hereditario sin pólipos, el síndrome de Cowden, que es una enfermedad benigna que produce tumoraciones a nivel de boca, el sistema, el colon, en la piel, pero son benignos, ¿no? También puede producir una hiperplasia endometrial. Y antecedentes familiares de cáncer de endometrio, ovario, mama o colon. En el cuadro clínico puede tener un sangrado uterino anormal, un hallazgo por citología, puede haber un hallazgo por ecografía. La hiperplasia con atipia progresa en un 33.4 hacia el cáncer, ¿no? No siempre una hiperplasia endometrial, es cáncer, pero puede llevarle al cáncer. Es poco frecuente, pero miren, el 33%, eso quiere decir que de cada 10 embarazadas, cada 10 pacientes con hiperplasia endometrial, 3 van a tener alguna especie de van a llevar hacia la malignidad, ¿no? Se debe medir o se debe estudiar entre el 5 y el 10º día del ciclo. Yo les he dicho, entre el 4 y el 5º día es el mejor que podemos estudiar la patología endometrial. El grosor normal del endometrio depende de la etapa y del ciclo menstrual, pero un grosor mayor a 14 milímetros se considera el límite superior de la normal en la fase secretora, lo que les decía. El endometrio máximo debe medir hasta 14 milímetros. La hiperplasia se puede excluir de manera confiable en pacientes solo cuando el endometrio mida menos de 8 milímetros. En las posmenopáusicas, el espesor es de mayor a 5 milímetros y se considera anormal. Y los pacientes con problemas de tiroides, mayor a 8 milímetros, ¿no? El día 18 al 28 se puede llegar hasta los 14 milímetros y se puede, en ciertas bibliografías refieren que puede ser hasta 16 milímetros. Del día 18 al 28. 18 al 28, ¿qué fase es? ¿Alguien que me diga? ¿Qué fase sería? Fase secretora. Fase secretora. Y puede llegar hasta los 14 milímetros. Pero tenemos que volver a valorar. Si este paciente le hemos hecho la ecografía entre los 18 y 28 y llega a tener 14 milímetros o 16 milímetros, le tenemos que volver a decir que venga a los 5 a 10 días. Yo le recomiendo a los 4 o 5 días que venga a repetir la ecografía. Y medir la porción, y debemos medir la porción más gruesa, ¿no? Si hay líquido, excluir de la medición y que tiene un bajo porcentaje de malignidad en la premenopausia. Si me escuchan aquí, si hay líquido, deben excluir el líquido de la medición, ¿no? Y siempre medir la porción más gruesa. Es grueso, las características son que tiene un toque grueso,
es hiperecogénico. Generalmente es homogéneo. Generalmente es homogéneo, ¿no? Pero se pueden evidenciar ciertos quistes, presencias de quistes. A veces puede haber estos quistes. Miren acá, hay un quiste único. Y bueno, está formándose otro quiste, pequeño por acá. Pero puede tener quistes. Y la única forma de que nosotros visualicemos que es o no un quiste, recuerden, es viendo el reforzamiento posterior. Si esto presenta, no los alarmemos y siempre estar presente que puede ser una hiperplasia endometrial con presencia de quistes en su interior. La apariencia puede ser inespecífica o no, y no puede tener la diferencia confiable entre hiperplasia y carcinoma. Una de las cosas que a veces es muy frecuente que cuando tenemos una hiperplasia endometrial, sospechar o estar asustados de que sea un carcinoma, ¿no? Igual, nosotros ponemos como parche de hiperplasia endometrial, porque el diagnóstico, ¿quién lo daría? Es anatomopatológico el diagnóstico de un carcinoma, pero se debería también hacer el estudio, referir al nivel o donde el ginecólogo, donde quien sea el encargado de realizar esto, pero de nosotros tenemos que referir lo más pronto posible después de una sospecha de un cáncer endometrial, ¿no? Bueno, continuando con otra patología. Asimismo, como existe la hiperplasia endometrial que se produce en la premenopausia, también existe la atrofia endometrial. La atrofia endometrial, como su nombre lo dice, la atrofia se produce por lo general en las mujeres posmenopáusicas, cuando los niveles de estrógenos bajan, la mujer el útero se reduce su tamaño, se producen todos esos cambios. Entonces, se puede producir también la atrofia endometrial. Puede producir una fricción intracavitaria. Esta fricción produce las microlesiones. Estas microlesiones producen una reacción inflamatoria pues, que puede llegar a ser crónica y también puede producir un sangrado, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que va a tener a veces en las pacientes postmenopáusicas que tienen un sangrado. Y cuando le realizamos la ecografía vemos un útero pequeño, con un endometrio lineal pequeño también, y estamos presente en una atrofia endometrial. Miren este útero, el cervix. Tanto es así que en las postmenopáusicas, ya cuando han dejado mucho tiempo de menstruar, el útero a veces tiene el mismo tamaño, la misma relación que el cervix. ¿Qué tamaño debe tener vía transvaginal? Para estar hablando de una atrofia endometrial, debe ser menos de 4 milímetros. La porción del cuerpo uterino y cuello uterino también tenderán a disminuir y puede acercarse del 1 a 1. La relación 1 a 1 entre útero y cervix es lo que les estaba mencionando, que es muy común en esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos el útero, nos vamos a dar cuenta que está pequeño. El endometrio va a estar también disminuido y va a tener menos de 4 milímetros. Una consulta. Sí, dígame. ¿Eso también es en la fase proliferativa o en la postmenstrual? En este caso ya estamos hablando en la posmenopausia, ya las mujeres ya dejaron de menstruar. Ah, ok, doc. Ya Disculpe, dejaron de menstruar, sí. Ya en este caso ya dejaron de menstruar. Entonces ya no hay fase proliferativa ni nada de esas cosas, ¿no? El carcinoma endometrial es el principal cáncer ginecológico en países desarrollados, segundo en las vías de desarrollo. Aparece en el 3% de mujeres. Solo el 1.5% de las muertes, entre el 75 y el 80% se encuentran en las posmenopáusicas. El grosor endometrial en la ecografía transvaginal es mayor a 2 milímetros, y de 20 milímetros, perdón, y tiene un alto riesgo de cáncer endometrial. Entonces, aquí nos vamos a detener un rato. ¿Cuál era el grosor máximo que va a tener el endometrio?
Hasta 14 14. 14, 15, 14, 16. 16 en unos y rosca, podríamos decir. Ya. Entonces, uno de los del diagnóstico diferencial de un hiperplasia endometrial también podría ser un carcinoma endometrial. ¿Y cómo lo podemos distinguir? ¿Y cómo lo podríamos distinguir ecográficamente hablando al carcinoma endometrial? Porque nosotros sabemos que no podemos dar un diagnóstico de cáncer. Nunca vamos a dar un diagnóstico de cáncer, pero sí por ecografía, pero sí podemos decir por ecografía que tiene un alto riesgo de producir un cáncer, ya sea de ovario, sea de útero, sea de tiroides, de lo que sea. Podemos estadiarnos, ¿cierto? Y si es de útero, sí pueden, esta imagen tiene dentro, si se dan cuenta, ¿qué tiene? ¿Alguien me puede describir esta imagen, por favor? ¿Alguien que me diga? Imagen heterogénea, con, Heterogénea. ¿Qué más? pareciera que tuviese quistes en su interior, pero no tiene reforzamiento posterior. Exacto. ¿Qué más? Em, Hay unas cosas que están Eso. como si ven... Calcificaciones, tal vez. Como dos. calcificaciones. Ahí se ven calcificaciones. Ya les dije que esto mide más de 20 milímetros. Si le ponemos al Doppler, ¿qué pasará en esto? Hay mucha coloración. Exacto. Si se dan cuenta que poco a poco ustedes mismos poniendo en práctica lo que se aprendió en las clases, tanto poco a poco en las clases, podemos describir una imagen y ahora prácticamente casi ya no se les describe y ustedes mismos describen y pueden llegar a ciertas conclusiones. En el carcinoma endometrial lo que tenemos que tener, la parte, muy bien lo que dijo la doctora, tenemos que tener presente para poder distinguir y sospechar más que todo que estamos en presencia de una patología maligna. Porque en el endometrio, en la hiperplasia endometrial, habría imágenes, puede haber hiperplasias endometriales con ciertos quistes. Una de las cosas en la hiperplasia endometrial, ¿cuál era de las características, la característica de la hiperplasia que les acabo de mencionar? Una de las características, la más importante, ¿cuál sería? Si alguien me puede decir. Que tenía un solo vaso que le daba... No, ese era en el pólipo. Ah, ok. No, ese era en el pólipo. No, El espesor del endometrio. El mayor espesor, sí, y algo más, sí, algo más, en el espesor del endometrio y algo más. Homogéneo era. Homogéneo, justo estaba yéndome para allá para que vean. Si ven, si visualizan cómo se ve aquí. La hiperplasia endometrial es más homogénea, a excepción de la figura de acá abajo, ¿sí? O sea, que les dije, si nosotros vemos la figura de acá abajo por primera vez, nos vamos a asustar un poco, pero vamos a ver las características y vamos a ver que tiene unos pólipos y los pólipos van a tener refuerzo posterior. Y ahí no se ve tampoco calcificaciones. No se ve calcificaciones. ¿Sí ven cómo vamos sacando nosotros mismos las características? Porque el diagnóstico diferencial o la imagen más similar a la hiperplasia endometrial va a ser el carcinoma endometrial. Y aquí, como describió la compañera, es heterogéneo, irregular, tiene unas ciertos como pseudoquistes, refuerzo posterior, tiene calcificaciones, va a tener un aumento de volumen. Aquí mi grosor endometrial nos dice, va a tener más de 20 milímetros. Va a tener, digamos que tiene 16, 17, 18 milímetros, va a tener más de 14, digamos, más de 14 milímetros. Pero cuando tiene más de 20, existe más riesgo, ¿no? Más riesgo, más sospecha. Y que Doppler va a estar muy vascularizada, vamos a estar sospechando que estamos en presencia de un carcinoma endometrial. Pero también tenemos que unir todo esto a la clínica. Siempre acordarnos que tenemos que a la clínica, ¿no? Entonces, miren los factores de riesgo del carcinoma endometrial. Edad creciente, terapia, carcinoma endometrial, sí. Terapia con tamoxifeno, menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad. El carcinoma endometrial
ecográficamente el endometrio está engrosado. Miren, ahorita estamos desglosando lo que les habíamos descrito. Puede ser indistinguible a la hiperplasia o más polipoide, o una masa polipoide. Miren las características de aquí. Aquí, este de aquí, se puede ser una masa polipoide, que le dicen, masa polipoide. Pero es irregular y va a estar muy grande para el tamaño. Tiene que ser más de 14 milímetros para estar sospechando. Mira, esta es la misma imagen anterior, pero ya ustedes mismos la describieron. Una de las cosas que puede pasar en el carcinoma endometrial, puede obstruir el conducto endometrial y puede producir un hidrometra o un hematometra. Esto es muy común, la colección de líquido por compresión del tumor. Existe un engrosamiento endometrial heterogéneo e irregular. Puede haber una colección de líquido intrauterino. Y una de las cosas que también nosotros tenemos que tener presente, que es la invasión franca al miometrio. Si visualizan esta imagen de acá abajo. Si ven esto de acá abajo. Esta imagen hiperecogénica acá abajo. Y ven, todo esto de acá alrededor, todo esto alrededor de, ya voy a dibujar. Todo esto es ya. Esto de aquí que está, es todo esto del miometrio. Todo esto es del miometrio. Y si visualizamos esta imagen hiperecogénica de aquí, esto que está aquí es la invasión al miometrio. Eso no va a ser la hiperplasia endometrial, pues. Eso tenemos que tener presente y visualizar al momento de hacer la ecografía. Y eso es como podemos diferenciar de la hiperplasia endometrial. Ya. Entonces, esto es con respecto al carcinoma endometrial, ¿no? Tienen presente y que el diagnóstico diferencial es con la hiperplasia endometrial y saber las características de las dos para poder distinguirlas. ¿Hasta ahorita todo entendido? ¿Todo bien? ¿Sí me han entendido hasta ahorita? Sí, doctor. Ya, vamos. ¿Alguna pregunta? Me dicen nada más, ¿no? Ahora, otra de las que vamos a ver es la localización del DIU. Es algo muy común. ¿Y quién no ha puesto un DIU? Bueno, de los que no han puesto, ¿quién no se ha enterado de que alguien le han puesto mal el DIU, o se le ha salido, o se ha quedado embarazada con un DIU? Entonces, ahorita vamos a ver las características y vamos a ver cuándo está bien ubicado el DIU, ¿no? Modalidad preferible para evaluar un dispositivo anticonceptivo intrauterino. Se va a ver una masa ecogénica. Como es algo sólido, va a tener sombra acústica, ¿no? Miren acá, claramente. Aquí vemos la imagen hiperecogénica. Acá está aquí está el cervix, el endometrio. Todo esto del miometrio, el útero, la imagen hiperecogénica y el reforzamiento posterior. Este es un corte longitudinal y así vamos a visualizar el DIU. Miren acá también los DIU. Este es en cambio un corte transverso. Estas son las alas de la T. Y acá también está el cuerpo del DIU. Que en el 10% de los casos va a haber una mala posición de los DIU. La distancia correcta para medir es del fondo uterino al DIU y tiene que tener 2 centímetros. Entonces, le ponen el DIU y nos mandan mandan a reportar una ecografía a ver si está bien ubicado, bien puesto el DIU. Entonces, si alguien los pone y también tiene pone DIUs en su consultorio y de una vez tienen el aparato para realizar uno mismo la ecografía. Entonces, podemos visualizar claramente la posición que tiene que estar en el endometrio, dentro del endometrio, una imagen hiperecogénica, y vamos a medir del fondo del útero al DIU. Tiene que tener aproximadamente 2 milímetros. Miren la imagen de acá, el fondo del útero,
el DIU tiene 41 milímetros según. Eso quiere decir que tiene una mala ubicación. Se reporta mala ubicación del DIU y eso tiene que sacarlo y volver a poner otro. Sorpresa que pues también los DIUs se han puesto, también puede haber sospecha de embarazos, pues, o no se han enterado, o no lo han reportado, o no han visto. Miren, Claro que sí, muy común. muy común. Y miren dónde está este DIU. Miren dónde está el DIU. Canal El DIU vaginal. casi en el canal, está en el cervix, casi, en el cervix. Y miren quién está acá arriba. Gestacional. Saco gestacional. Se movió el DIU y no se movió el saco. Entonces, es muy común. ¿Y por qué se produjo este embarazo? Porque estaba mal ubicado el DIU. Quién sabe, siempre estuvo mal ubicado o después del tiempo se bajó, se cambió de posición. Ahí está el saco gestacional. Miren el de acá de la izquierda, también está casi en el cervix. A nivel del cervix está el DIU. Miren acá el fondo del útero. Aquí está el fondo del útero y estamos muy movidos, ¿no? Bueno, aquí no se distingue bien, pero prefiere que es la imagen que está un DIU también ahí. Miren acá. Acá en la parte superior se ve el DIU. En la de al lado, al parecer lo retiraron, se rompió o pasó algo, pero tienen unas imágenes hiperecogénicas a los lados. En el de abajo de la izquierda se ve cómo está en el cervix, que son las tres imágenes juntas. En el cervix, sí visualizamos. Y acá es un corte transversal y visualizamos claramente la T, pero está en una mala posición. Sí vemos la T de cobre, pero no se encuentra en el fondo del útero. Estos tres son la misma imagen, ¿sí? Esta es la longitudinal, ya es en transverso, miren dónde está, a nivel casi del cervix. Pero miren esta de acá. Aparte de estar el DIU ahí, yo creo que debe tener dolor, ¿o no? ¿Tendrá dolor la paciente? Esa paciente va a tener mucho dolor. Y el que le puso, ¿sí? Y el que le puso se mete una demanda bien grande. Y ojalá no haya sido ninguno de ustedes. Sí, está en el cervix y está se fue de largo. Ojalá ninguno de ustedes haya sido el que puso eso. Porque se va a llevar una buena demanda al que le pusieron eso. Entonces, miren las formas, entonces ya sabemos cómo visualizar cómo son los DIUs y cómo podemos encontrarlos cuando no están en su lugar. ¿Qué distancia tienen que medir desde el fondo del final del DIU hasta el fondo del útero? ¿Qué distancia tiene que ser? Menos 2 centímetros. 20 milímetros. O 20 milímetros. Exacto. El hematometra. El hematometra no es más que es la obstrucción del tracto genital originado por acumulación de secreciones de sangre del útero o de la vagina. Y generalmente es congénita. La más frecuente es cuando una niña ya está comenzando va a tener su primera menarquia, ya está entrando en la adolescencia, y la niña no tiene menstruación. Y comienza a tener dolores insoportables, dolor y dolor y dolor y dolor y dolor, y no saben qué hacer. Entonces, es muy, muy frecuente en las niñas, ¿no? Cuando puede ser congénito. Y puede ser esto por una malformación o por la más común de todas. ¿Cuál es? Himen imperforado. Himen imperforado, ¿no? Si una niña no tiene el himen, como el himen está imperforado, puede pasar eso. Pero también puede pasar cuando existen tumoraciones endometriales o miometriales por compresión. Les mencionaba hace rato que en el cáncer de endometrio pueden realizar estas obstrucciones y pueden producir un hematometra también. Entonces no necesariamente es congénita, pero también puede producirse en estos otros pacientes. Y también cuando se realiza la conificación, cuando le hacen una conificación en el cuello, también puede producirse después un hematometra, ¿no?
¿Cuáles son las características de un dolor cíclico en la línea media? Puede producir una dorsalgia, le produce una plenitud pélvica, a veces las mujeres saben decir, tengo los ovarios inflamados. Puede haber una retención urinaria y con estreñimiento también. Entonces sí vamos a visualizar en la imagen de la izquierda la presencia del útero. Estamos viendo el útero y nos damos cuenta que la vagina está más grande que el útero. Una de las cosas que también vamos a hacer, que cuando hagamos un hematometra, si la gran mayoría, a no ser que sean unas pacientes ya mayores, las pacientes van a ser, por lo general, todavía van a ser, no van a tener relaciones sexuales, entonces no vamos a poder realizar lo ideal es hacer una ecografía transvaginal. No la podemos realizar, pero sí la podemos realizar con consentimiento del padre. Si no aceptan, deberíamos hacerlo por vía abdominal. Pero también la podemos hacer transvulvar o poniendo el transductor cerca de la vulva, como va a ser una niña, 12, 11 años, bueno, aunque ahora ya a veces son unas de 12, 11 años, son más grandes que uno. Pero bueno, por lo general, las niñas todavía están en la adolescencia, 10, 11, 12, 13 años, van a tener un pequeño tamaño y podemos poner el transductor a nivel de la vulva sin penetración y tratar de visualizar el canal y ver la cantidad si hay un poco de sangre para confirmarlo, ¿no? Miren, en la imagen de acá es un corte transversal y visualizamos una imagen hipoecogénica. La fibrina, la sangre, nos produce estas imágenes de estos reforzamientos, estas reverberancias que se visualizan, eso es por la fibrina, por la sangre, ¿no? Por la estasis ahí se visualiza esta imagen. No es anicogénica completa, anicogénica, porque no solamente es líquido, sino es sangre, y la sangre tiene fibrina, y la fibrina produce estas imágenes, ¿no? Aquí hay otras imágenes de hematocolpos. En la imagen de la derecha se visualiza que va a estar una obstrucción a este nivel y se produce el líquido en el fondo del útero en este caso. Estas son imágenes ya, pero de hematocuerpos de personas por pólipos, ya van a ser, ya son endovaginales, entonces ya no son de niñas, sino ya de patologías, como en la acá que hay un pólipo, acá hay un cáncer que está obstruyendo el canal y por eso se produce el hematocuerpos en este sector. Entonces aquí hay líquido en saco de Douglas, aquí hay una hiperplasia endometrial. Entonces, a diferencia de este de acá, que el hematocolpo es puro, que vamos a ver el útero más pequeño, la vagina va a estar más grande, va a haber fibrina, y va a haber la clínica, ¿no? De que un paciente no ha menstruado todavía. Una de las cosas, una anécdota que tiene el doctor Fernando Heredia en su práctica que les pasó recién, él nos contó hace unos 2, 3 meses que les pasó al tiempo. Y no pudo, él menciona que no pudo documentar la imagen, pero es de una niña así mismo que no encontraban lo que le pasaba, no encontraban qué es lo que le pasaba, no menstruaba, tenía dolor, tenía una tumoración. Cuando el ginecólogo iba le hacía la exploración, no sabían qué es lo que le pasaba, le realizan una tomografía y la tomografía también refiere que tiene una imagen al lado que parece que es al lado del útero, que parece que es una dilatación de la trompa. Entonces eso les llamaba la atención, que tenga una dilatación de la trompa, una niña que no tenía tenido relaciones, no menstruaba y tenía dolor. Y tenía una tumoración y no sabían. Y cuando exploraban por vía vaginal no encontraban nada. Cuando el ginecólogo dice que entró, hizo una exploración, detrás del cervix vio que había ya le habían explorado como por 2 ocasiones, habían buscado por atrás y había encontrado otro canal. En la parte anterior, el canal normal cervical permeable,
y por atrás otro canal. Ese otro canal era un hematocolpos y esa niña había tenido un útero bidelfo, bicorne, con un útero, en el canal, en el anterior menstruaba y en el posterior se produjo el hematocolpos. Lo único que había hecho el ginecólogo, había hecho un corte un corte pequeño y había bajado todo y no pasó nada. Son cosas que pasan. Les cuento esto porque me llamó la atención y para que nunca se olviden de que a veces hay cosas que nosotros simplemente con la ecografía podemos diagnosticar y la misma TAC hasta las mismas TAC se pueden equivocar, como en este caso de la niña si este fin de semana tenemos la oportunidad, a veces Fernando nos cuenta y siempre me acuerdo de esa anécdota que a él le pasó. Entonces, son las imágenes que quiero que visualicen. Entonces, esto es a grosso modo de lo que podemos explicar sobre la patología de cervix y endometrio. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir. O contarme, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Doctor, en lo que Sí, se dígame. refiere a los DIU, quisiera comentar que hay que hacer un diagnóstico diferenciado, ¿no es cierto?, con una situación que es poco común, pero que se ve en ciertos casos, como es la metaplasia ósea endometrial. Bueno. Se trata de asimismo una imagen hiperecogénica que se observa en el canal endometrial, pero que esta produce sombra posterior. Al tratarse de hueso en el interior del canal endometrial, nos va a dar una sombra. Al contrario del DIU, que en cambio que nos produce hiperrefringencia, ¿no? Ajá. Tener en cuenta eso nomás para hacer un diagnóstico diferencial. Sí, bueno, esas cosas raras que alguna vez alguien se ha de encontrar. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, ya terminamos por el día de hoy. El día de mañana nos toca la clase de, asimismo, patologías, pero de miometrio. Entonces, también es un poco corta. Entonces, si quedó todo claro, bueno, nos vemos el día de mañana. Y bueno, tengan buena noche. Y estamos hablando cualquier cosa y estamos en contacto. No pasen bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.